1:12 de este martes 11 de noviembre de 2025, 7 años después de conocer la sentencia a Patrick Nogueira. Les recuerdo, por si no caen ahora, de este nombre, cometió uno de los crímenes más atroces que se recuerda en esta región. Ocurrió en el año 2016, en agosto de 2016, en la localidad de Pioz, en Guadalajara. Patrick Nogueira vivía con sus tíos y con sus primos y un buen día les asesinó a los 4. Fue condenado a prisión permanente revisable en 2018, a 3 prisiones permanentes revisables por cada uno de los 3 asesinatos y a 25 años de prisión por otro de los asesinatos. Vamos a hablar de este crimen, vamos a hablar de Patrick Nogueira y lo vamos a hacer con una experta en victimología y criminología, ya conocida de todos nosotros, como es Marta Prieto, y que has estudiado minuciosamente el perfil de este asesino, de Patrick Nogueira. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Os agradezco de nuevo la oportunidad de estar aquí. Y sí, es un caso que estudié pues casi desde la propia génesis, ¿no? Del comienzo del caso, porque me llamó muchísimo la atención por su violencia, me llamó mucho también la atención y me indignó por el primer enfoque que se hizo de la sospecha hacia las propias víctimas, que me pareció muy cruel. Sí, que en un principio se habló de ajuste de cuentas. Efectivamente, ajuste de cuentas. Ahora continuamos, pero déjame que salude a Manuel Moreno, que está aquí, que nos ha planteado como siempre este asunto. Ya nos has acompañado al principio del programa con el juicio del crimen de Chiloeches. Les recuerdo que estamos también en esta segunda jornada de este crimen, por lo que se pide prisión permanente revisable al principal encausado. Y seguiremos hablando de él, por supuesto, pero ahora nos centramos en un crimen, que... con una violencia extrema. Es que, mira que yo he cubierto casos, pero es que este especialmente, tú dime a mí, ¿qué le puede dar a qué se le puede pasar a un chaval para actuar de esa manera contra gente de su misma sangre? Eso es lo que vamos a intentar descifrar con nuestra experta. A mí me gustaría también recordar que antes de cometer el crimen, Patrick vino desde fuera, se situó en esta vivienda con sus tíos y con sus primos. ¿Y qué le llevó a cometer este crimen? Pues vamos a analizarlo. Bien, Patrick ya tenía una convivencia previa con Marcos, Janaína y con sus 2 hijos, porque Patrick había tenido que salir de Brasil. Patrick, por parte de su familia, estaba considerado como un niño ideal, un hijo perfecto, un niño maravilloso, un niño que con 16 años había apuñalado en el cuello casi mortalmente a un profesor en su país natal, porque se había ofendido dentro de un contexto académico. O sea, le atacó en el propio colegio, dentro de su clase, este profesor fue atacado. Patrick, con un gran cuchillo, le apuñaló en el cuello y en el abdomen. Bueno, esto a ver, evidentemente estas señas de identidad de una persona que además a lo largo de su infancia pues también desarrolló otro tipo de actos violentos contra compañeros, amigos, familia, etcétera, etcétera, fue lo que luego llevaría a esto. Claro. Patrick tiene un perfil ya con unos precursores de violencia desde la infancia, puesto que no solo ataques a iguales, ¿no? A compañeros o a adultos, sino que también había profesado violencia contra animales, ¿no? Digamos que el despunte más grave fue el ataque a este profesor. Vamos a contextualizar un poco el entorno de Patrick. Patrick no vivía en un entorno desfavorecido, ni era una familia con un entorno problemático. Pertenecía a una familia de muy buen nivel, tanto académico como económico, puesto que su familia tenía una importante clínica de radiología. Correcto. Los padres eran profesionales. Y aparte, bueno, aquí el aspecto evidentemente no tiene nada que ver, pero el aspecto de Patrick Nogueira era un aspecto totalmente normal. De niño de papá, casi. Sí, no, es que sus padres lo describen así como el niño ideal, ¿no? Y aparte de un chico físicamente fuerte, atractivo, majo, o sea que no... aquí vamos a percibir un poco lo que se llama el efecto halo, ¿no? De un chico tan majo, ¿cómo va a ser malo, no? ¿El efecto es? Efecto halo, es la percepción, es el efecto de percepción que tenemos de que cuando vemos una persona agradable, una persona guapa, una persona con buen aspecto, pensamos que esa persona no puede ser mala. Entonces vamos a aceptar mejor un delincuente que sea atractivo, vamos a pensar que es imposible que una persona con ese aspecto tan agradable, por ejemplo, caso Daniel Sancho, pueda ser capaz de tanta maldad, y sin embargo si vemos una persona desagradable, una persona fea, una persona desaliñada, vamos a pensar, con esa pinta desde luego no puede ser bueno, ¿no? Con un enfoque un poco
lombrosiano, ¿no? De que lo feo es malo, lo bueno es bonito. Entonces, sí, vemos que el despunte de violencia, como se suele dar en muchos casos, en la adolescencia, en este caso también se dio con Patrick, pero con una correcta intervención, igual podría haberse reconducido, ¿no? Porque tenemos muchos casos bueno, casos no muchos, pero sí llamativos, de violencia extrema en la adolescencia, que con una correcta intervención puede ser reconducida, porque tengamos en cuenta que la adolescencia es un momento muy crítico del desarrollo humano, en el que realmente el niño, aunque tenga un aspecto adulto, no tiene el desarrollo cerebral como para poder calibrar o poder hacer calcular un efecto a largo plazo de sus crímenes. Bueno, perfecto, estamos viendo, si es que estoy viendo la imagen ahora de Patrick Nogueira y es como si hubiera sido ayer. Es que fíjate que chaval más majo. Claro. Sí, es que ¿quién iba a decir que un chico con esa sonrisa, ese aspecto, iba a ser un asesino despiadado? Eso es lo que yo... Pasamos al siguiente punto. ¿Qué le pudo llevar a cometer esto? Claro, o si os parece lo contextualizamos, sí, ¿no? sí. Porque hemos situado ya a Patrick en casa de sus tíos, pero los tíos empiezan a ver unas conductas que no les gustan demasiado. Efectivamente. Y si no me equivoco, deciden decirle a Patrick, bueno, que se tiene que ir a vivir a otro sitio. Ellos conviven un tiempo, pero a lo largo de esta convivencia, Marcos y Janaina no estaban a gusto, no se sentían cómodos porque habían percibido ciertas actitudes por parte de Patrick que les estaban siendo molestas. Janaina incluso había comentado a su familia que se sentía acosada, que se sentía vigilada por Patrick, y por parte de Marcos incluso llegó a expresar algún tipo de sospecha, cosa que también me parece muy victimizante de cara a Janaina, ¿no? Porque no se ha demostrado nada y aunque hubiera habido esa relación, tampoco justifica en ningún momento la resultante del crimen. Una posible relación entre Patrick y su tía. Sí, pero eso yo lo pongo todo muy entre comillas, son cosas que se han hablado, claro, se han hablado, se han escrito, porque es que pero que realmente muchísimo. No hay que darles mayor importancia, porque tanto hubiera deudas económicas como se le hubiera reclamado a Patrick un dinero por estar allí o incluso una posible denuncia por no tener los papeles en regla, desde luego nunca va a justificar el resultado final que tuvo este crimen. Entonces ellos deciden sacar a Patrick de casa, irse a un nuevo domicilio lejos de Patrick. Pero ¿qué pasa? Que Patrick colaboró en esta mudanza. Les ayudó a buscar el nuevo domicilio, les ayudó a buscar la casa y los tenía localizados perfectamente. Pero claro, ellos en ningún momento pudieron valorar el riesgo. Una cosa es que pensaran que su sobrino podía ser un poquito agresivo, podía ser un poquito prepotente, pero nunca podían pensar. El tío llegó a buscarlo, ¿no? Después, una vez que ya estaban establecidos ellos en Pioz, fue a buscar a su sobrino para que se fuera a vivir con ellos. Hasta donde yo sé, Patrick ya vivía por su cuenta. O sea, sí, por eso, pero que no lo encontraba, que no lo encontraba. Pero no sé, ese extremo lo desconozco. Hasta el día que aparece allí en la casa, vamos. Él sí había, lo que yo sí sé es que él había estado acosando a Janaina y a los niños para saber a qué hora, porque esto fue un crimen planificado. Sí, totalmente. No fue un arrebato, esto estaba perfectamente planificado porque él estaba calculando cómo llegar allí. Bueno, entonces nos situamos un 17 de agosto de 2016 en esta vivienda de Pioz, donde aparece Patrick y es recibido por su tía y por sus dos sobrinos. Su tía en ese momento no estaba en la casa. Efectivamente, a esto me refiero, que él había planificado muy bien los tiempos, ¿no? La secuencia en la que realizar este crimen, y se presentó en casa de Marcos y Janaina a la hora prácticamente de la comida, cuando Janaina estaba con los dos bebés, con Carolina y con David. Recuerdo las edades: Carolina, 4 años, David, 14 meses. Es importante tenerlo en cuenta. Y ella, pues lógicamente, le abrió la puerta a su sobrino, ¿no? Podría ser un chaval un poco molesto, pero bueno, siempre vamos a normalizar ciertas actitudes y desde luego no vamos a pensar que nos van a matar. Estuvieron comiendo la pizza, los 4 juntos, totalmente normal, incluso jugando con los niños y gastando bromas con los niños. Y en el momento en el que Janaina se levantó para recoger la cocina y se dirigió hacia la fregadera, Patrick, un muchacho joven, fuerte, que practicaba deporte, la atacó por la espalda sin ninguna posibilidad de defensa, en un ataque totalmente alevoso y desprevenido, y la cortó el cuello y la apuñaló en el cuello, anulando cualquier posibilidad de defensa. Todo esto delante de los niños, a los que sometió a una terrible tortura psicológica de miedo y de terror, con un ensañamiento. Quiero dejar claro que el ensañamiento solo se produce
cuando la víctima está consciente y despierta. Y puede ser tortura física o tortura psicológica. Cualquier uso de la violencia que no sea necesaria exclusivamente para producir la muerte. Bueno, yo si te parece no vamos a entrar en detalles de qué es lo que pasa a continuación. Pero es importante para luego comprender la sentencia. Es muy importante, y el detalle de que los pequeños en ese momento tenían 14 meses y 4 años, que fíjense qué criaturas, ¿no? El caso es que él rápidamente esconde los cadáveres y espera que llegue el tío. No, rápidamente no, pasan 4 horas. Quiero decir que es que él sabía perfectamente, después de producirles la muerte, los manipula, los reduce, no voy a entrar, como tú bien has dicho, en detalles, los empaqueta y limpia toda la casa para crear el escenario perfecto, libre de sospecha, para cuando llegue Marcos. No quiere alertarle, porque si lo alerta, Marcos se va a defender. Y él quiere asegurarse el resultado de muerte con el mínimo esfuerzo, con lo cual limpia toda la casa, se ducha y encima se queja diciendo, madre mía, vaya palizón me pega a limpiar, porque todo esto lo va transmitiendo a sus amigos, al grupo de amigos, les va contando toda la secuencia de hechos documentada con fotos. Hay que decir que es verdad que luego con la investigación se localiza a un amigo suyo en Brasil con el que supuestamente está hablando por WhatsApp. online, ¿no? O WhatsApp. Sí. Llega a escribir, decirle, ahora espero no fallar matando a ese mierda. Ese mierda es el tío. Marcos. Pues os digo, él ya lo tenía todo preparado. Incluso cuando Marcos entró, estuvieron un rato charlando, salieron al patio, se fumaron un cigarro y Patrick esperó el momento oportuno para atacarle. También debo señalar, sin entrar en detalles, que el ensañamiento con Marcos fue mayor que con el resto de las víctimas. De hecho, estudiando la sentencia, el análisis forense, se ensañó bastante más con las víctimas masculinas que con las femeninas. ¿Eso quiere decir algo? Bien, depende del enfoque, ¿no?, que queramos dar, un poco cuál era el objetivo de Patrick en este crimen. Eso solo lo va a saber él. Pero si este crimen hubiera tenido una connotación sexual, de que él realmente hubiera tenido un interés patológico en una relación romántica con Yanaina, Marcos lógicamente era su rival, era quien le estaba separando de acceder a Yanaina, ¿no? Es decir, él es mi rival directo en poder tener acceso o en poder mantener una relación con Yanaina. Luego también puede haber un móvil de venganza, ¿no? De que, bueno, me habéis echado de casa, no me dejáis que esté con vosotros, un móvil incluso... Permíteme que haga un inciso, porque estamos viendo las imágenes del juicio. Ahí estamos viendo a Patrick Nogueira, que se mostró hipertérrito todo el juicio, ¿verdad? Con una sangre fría. Sí. Aparte es que cambió hasta su aspecto, o sea, es que vamos, la escenografía del juicio es perfecta. Él ha cambiado su aspecto, presenta un aspecto muy moderado, ¿no? Fuera de ese aspecto intelectual casi, extremo. con las gafas. Quiero señalar una cosa, Patrick en una de las clavículas lleva tatuada la fecha del crimen. Para él fue un hito, para él fue un momento vital, una manera de probarse a sí mismo algo que él pensaba para lo que era para lo que estaba predestinado. Y esto lo comparte con Marvin en los mensajes. Entonces, claramente, no lo digo yo, lo dicen las forenses que analizaron a Patrick. Yo lo que sí, él presenta un perfil de personalidad psicopática, caracterizada por falta de remordimientos y empatía, un carácter manipulador insensible, afecto superficial y egocentrismo, y que además, muy importante, conservaba la capacidad cognitiva y volitiva. Por supuesto. Sabía lo que estaba haciendo. Sí. Correcto. Tenemos que decir que entonces, en aquella fecha, este fue uno de los primeros grandes casos, además de este programa, que analizamos minuciosamente a lo largo desde que se cometió el crimen, el juicio, etc. Con nosotros estuvo en aquel entonces un tío directo de Patrick, Wolfram Nogueira, y lo que nos transmitía era la incredulidad de la familia, que se resistía a pensar que el presunto asesino, o el asesino ya, era su sobrino Patrick. Si es que cualquiera que conozca las situaciones para que se sorprenda. Bueno, ¿Cómo es posible? No, te iba a decir, ¿cómo es posible que en ese intercambio de WhatsApp con su colega, mientras está cometiendo los asesinatos, llega a decir, una vez que ha matado a su tío, inserta una foto de su tío muerto en el domicilio, además con alguna frase en el cuello? A ese lo cogí de frente, todo, mirándolo a los ojos. Manuel lo documentó todo.
toda la secuencia de los niños, cómo se hace un sándwich de atún y se lo come frente a los cuerpos, ¿sabes? O sea, y el amigo, en ningún momento ninguno de los amigos puso en marcha ningún mecanismo para parar, por lo cual esta figura de Marvin está muy en entredicho. Bueno, en este punto, cuando comenzó la investigación, y es en lo que querías tú también hacer un inciso, se habló al principio de un posible ajuste de cuentas. Claro, por eso la familia de Patrick enseguida sacó a Patrick de España, porque pensaba que como había estado conviviendo con Marcos y con Janaína, él también podía ser víctima. O sea, él podía ser también una víctima potencial de esta posible mafia que estuviera, que había acabado con Marcos, Janaína y sus hijos. Entonces, en principio, no pensaron en él como agresor, aunque yo pienso que los padres podían sospecharlo. Es que ahora lo estoy recordando nítidamente, efectivamente. Se fue a Brasil. Claro. Y en un principio se le detuvo en Brasil e ingresó en una prisión brasileña. Imagínense cómo son las prisiones en Brasil, que sus abogados consiguieron que se le trajera a España para juzgar aquí y que ingresara en una prisión en España, dadas las condiciones de las cárceles allí. Claro, no, es que además la familia de Patrick sabía perfectamente, porque tiene una hermana abogado, tiene otra hermana que es médico, o sea, quiero decir que manejan perfectamente las posibilidades legales de las consecuencias de sus actos, tanto en Brasil como aquí. Y a ti, Marta, alguien, imagino, te habrá preguntado, si te preguntase, ¿este señor estaba loco? No, en ningún momento. En ningún momento, aunque la defensa de su abogada fue magistral, porque hizo un alegato con la base neurobiológica, ¿no? Si nosotros cogemos un cerebro con rasgos psicopáticos, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí podemos ver claras diferencias con un cerebro que no presente rasgos psicopáticos. Pero esto no implica que esa persona no tenga un pleno conocimiento de lo que está haciendo, que en este caso, en el caso de Patrick, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, puesto que hubo premeditación, porque una de las cosas que además lo comenté cuando estábamos preparando el tema, el kit del asesino en serie, ¿no? El ir ya en la mochila con su bolsa, su cuchillo, su cinta aislante. Lo tenía todo planificado, todo. Lo tenía planificado y bueno, pues fue juzgado y ahí tengo una duda, y luego vamos a entrar en detalles de cuándo es posible que salga de la prisión Patrick, etcétera, etcétera. Pero son 3 penas de prisión permanente revisable por sus 2 primos pequeños y por su tío, y 25 años de prisión por la muerte de su tía. Mira, la condena es 2 prisiones permanentes revisables por el asesinato de cada uno de los niños. Pero luego se añadió una tercera. A eso voy. 2 condenas de asesinato agravado con alevosía a Marcos y a Janaína. Y es que uno de los supuestos de la prisión permanente revisable es que en un mismo acto se cometa más de un asesinato de extrema violencia. De ahí viene la tercera. No se ha diferenciado. La tercera prisión permanente revisable engloba los 2 asesinatos con alevosía de los 2 adultos. Perfecto, esa es una en 2. Claro. Vale. O sea, son 3 prisiones permanentes revisables, son 3 más las condenas de asesinato. Revisables, estamos hablando de la sentencia. En 2018 han pasado 10 años de crimen. ¿Podría salir a la calle Patrick en 15 años? Te apunto, si me permites. Por favor. El Tribunal Supremo acordó que la progresión a 3er grado del condenado requerirá del cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión y que la suspensión de la ejecución del resto de las penas requerirá de un mínimo de 30 años de prisión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que van a pasar muchos años hasta que Patrick salga. O sea y teniendo en cuenta que es revisable, para el 3er grado, pues la un mínimo de 22 años. La Comisión Penitenciaria de Valoración tendrá que ver las posibilidades de reinserción de Patrick. Claro, o sea, pero yo estaba haciendo cábalas esta mañana, estaba pensando que la primera revisión se le puede hacer dentro de 15 años. Aproximadamente. Sí, pero tú lo has dicho, hay que revisar. Otra cosa es que después le den el permiso. Sí, eso estamos de acuerdo, pero es que un perfil de estas características, además yo no sé exactamente a día de hoy lo que hace en prisión Patrick, pero tengo la sensación de que este tipo de perfiles luego se dedican a estudiar muchas cosas en la prisión. Y no está mal, ¿eh? No está mal, porque todo lo que haga dentro de prisión son factores de protección. Pero mira, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando se aplica. Las terapias de rehabilitación, lo primero, no son obligatorias. No son obligatorias. En España la prisión, su objetivo es reinsertivo, reinsertar al preso, pero nunca se obliga, no hay nada obligatorio. Muchos presos se acogen a estas terapias de rehabilitación porque pueden ser atenuantes o pueden obtener beneficios estupendos. En el momento que entran en terapia siempre va a haber un beneficio, pero ¿qué pasa con los perfiles psicopáticos? Tienen más nivel de reincidencia cuando hacen rehabilitación, porque el psicópata es un tremendo aprendiz. Se dice que no tienen empatía, el psicópata sí tiene empatía. Hay 3 tipos de empatía: la cognitiva,
la emocional y la comportamental. La emocional, el psicópata no la tiene porque no es capaz de sentir lo que el otro siente, pero sí es capaz de interpretarlo y sí es capaz de fingir empatía. Entonces, si nosotros a un psicópata le enseñamos habilidades sociales, le estamos enseñando a manipular al otro. Lo de fingir empatía, vamos. Claro, es que es un medio de supervivencia, no es porque sean más listos. Por eso, yo claro, me imagino que el grupo de psicólogos y persona cualificada que revisan estos casos estudian perfectamente Hombre, este perfil. claro, lo saben perfectamente. Además es que una psicopatía no se identifica mirándolo. Ya. O sea, hay unas escalas. Se me ha removido todo, recordando este asunto. Sí, es que es muy duro, muy duro. Sí. Y si lees la sentencia son 43 páginas. Es tremenda. Aquí pues, un crimen que conmocionó a Pioz, a Guadalajara, a Castilla-La Mancha, bueno, a toda la sociedad española, ¿no? Tremendo recordarlo. Yo, en Brasil, si llegó el ECO, que llegaría también. Por supuesto, no va a llegar, claro, llegó a todo el mundo. Llegó a todo el mundo. Bueno, pues han pasado 7 años ya de la sentencia, 9 años se han cumplido de este crimen atroz y queríamos intentar analizar qué pasó por la mente de Patrick Nogueira para asesinar a sus tíos y a sus primos de 4 años y 14 meses. Muchas gracias, Marta Prieto, experta en victimología y criminología. Muchas gracias por invitarme. Hasta otro Encantada caso. Que, bueno, que puede ser el crimen que se está juzgando ahora de Chiloeches. También es de analizar un poco lo que pasó en esa vivienda. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el martes.